Todos estos libros tenemos que conservarlos, digitalizándolos con BookConnex. A ver, ¿cómo es posible que un simple cuadernillo, uno de tela y papel, pueda definir toda la vida adulta de una persona? Pues hoy vamos a meternos de lleno con un documento que, para miles de hombres en la España de mediados del siglo XX, no era solo un papel, era un contrato. Un contrato que duraba, ojo, casi un cuarto de siglo. Venga, vamos a descubrir qué escondía. Y aquí la tenemos. Esta es la famosa cartilla militar de tropa. A simple vista, ¿qué parece? Pues un documento oficial del ejército, sin más. Pero la realidad es que era mucho más que eso. Era, literalmente, el centro sobre el que giraba la vida entera de un ciudadano, tanto en lo civil como en lo legal. Y no solo durante la mili, sino mucho, mucho después. Es que la cifra es lo que te deja helado. 24 años. No estamos hablando de uno ni de dos. Hablamos de una obligación que duraba 24 años. ¿Qué se dice pronto? Desde que un chaval entraba en caja hasta que era ya un hombre hecho y derecho, su vida estaba sí o sí atada a este documento. Entonces, la gran pregunta es esa. ¿Cómo podía un cuadernillo, un simple trozo de papel, llegar a definir una vida entera? Pues eso es justo lo que vamos a desentrañar. Vamos a ver cómo esta cartilla no solo apuntaba cosas del pasado, del servicio militar, sino que decidía activamente el presente y, sobre todo, el futuro de quien la llevaba en el bolsillo. Bueno, para empezar a entender el poder que tenía esto, hay que ir a lo más básico, a su primera función, y es que antes de ser un registro militar, era algo mucho más fundamental, era un documento de identidad. Y ojo, probablemente el más importante que un hombre podía tener en aquella época. Es que la primera página de la cartilla ya te lo canta, vamos, lo deja clarísimo. Cito textualmente, es un documento de identidad y debe durar los 24 años del servicio militar. Fijaos, no era una recomendación ni una sugerencia, era una orden. A ojos del Estado, tu identidad como persona y tu obligación como militar eran exactamente la misma cosa. Indivisibles. Y esta doble función se ve perfectamente aquí. Por un lado tienes los datos personales, lo típico, para identificar al individuo. Pero por otro, las huellas dactilares. Ojo con esto, el Estado no solo te ponía nombre y apellidos, es que te registraba biométricamente. Era un sistema súper meticuloso para asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, se escapara de su control ni de sus obligaciones, claro. Vale, pero ¿esos 24 años cómo funcionaban? Porque claro, no eran un bloque de tiempo sin más. Este compromiso tan largo se dividía en varias fases muy claras y cada una con un nivel de exigencia completamente distinto. Y la clave para entender todo este tinglado, una vez más, está aquí dentro, en la propia cartilla. En sus páginas se incluían los famosos preceptos del reglamento, o sea, las reglas del juego. Las normas que todo hombre tenía que saberse y obedecer durante esas más de 2 décadas. Así que este viaje de 24 años tenía, digamos, 3 paradas principales. La primera, reclutas en caja, que era como un tiempo de espera. Después venía el servicio en filas, los 2 años de servicio activo que todo el mundo conoce como la mili. Y por último, la etapa más larga y, la verdad, la más desconocida, la situación de reserva, que podía alargarse hasta 22 años más. Casi nada. Vamos a centrarnos un momento en esos 2 años de servicio activo, porque este era, sin duda, el periodo más intenso de todos. Era el momento en el que a un civil se le quitaba de golpe su vida anterior para transformarlo en cuerpo y alma, en un soldado. Y este era, por así decirlo, el momento oficial del cambio. La incorporación a un cuerpo y el juramento de fidelidad a la bandera. Era un acto súper solemne, una ceremonia que marcaba un antes y un después clarísimo. A partir de ese juramento, la vida del recluta ya no era del todo suya. Y aquí llega el punto clave de todo esto, el cambio de estatus legal. De repente, el recluta pasaba a estar bajo la jurisdicción militar. ¿Qué significa esto? Pues que sus derechos y sus deberes ya no se regían por las leyes civiles, sino por el Código de Justicia Militar. Y claro, cualquier falta, desde una simple desobediencia hasta desertar, tenía unas consecuencias tremendas. Y bueno, una vez pasados esos 2 años tan intensos, llegaba la fase más larga y, en cierto modo, la más sutil, la más controladora. La vida como civil, pero en la reserva. Un periodo que te afectaba la vida de todos los días durante décadas. Es que la situación era una auténtica paradoja, porque en teoría eras un civil, ¿no? Pero la realidad era otra muy distinta. ¿Que te querías casar? Pues no podías sin autorización militar. ¿Querías optar a un cargo público o incluso comprar una propiedad? Imposible si no demostrabas que estabas al día con tus obligaciones militares. La sombra del ejército era, como se ve, larguísima.
Mirad, es que esta cita del reglamento es que no puede ser más directa. Prohíbe casarse sin un permiso explícito. Y esto no es un simple papeleo, no es una formalidad burocrática. Estamos hablando del control directo del Estado sobre una de las decisiones más personales e importantes en la vida de cualquiera. Y claro, para que a nadie se le fuera a olvidar que estaba en esta situación, existía un mecanismo de control constante, la revista anual. Cada año, sin falta, todos los hombres en la reserva tenían que ir a presentarse ante las autoridades. ¿Para qué? Para demostrar que seguían estando localizables y, por supuesto, disponibles para el servicio. Esta página es la prueba gráfica, la prueba visual de esa supervisión que no perdonaba ni un año. Cada sello es un año más de vida bajo vigilancia. 1957, 58, 59. Año tras año, el Estado le recordaba a sus ciudadanos que, aunque fueran de paisano por la calle, en el fondo seguían siendo soldados a su entera disposición. Pero es que el control no acababa ahí, ni mucho menos. Cada movimiento estaba vigilado. Te cambiabas de casa, tenías que notificarlo. Querías viajar al extranjero, necesitabas permiso. Y si no cumplías, por supuesto te tocaba pagar. Las multas iban desde las 25 pesetas por perder la cartilla hasta las 1000. 1000 pesetas por saltarte la revista anual. Era, en fin, un sistema diseñado para tener a toda la población masculina siempre bajo control. Llegamos al final del camino. Pero ¿qué pasaba cuando, por fin, terminaban esos larguísimos 24 años? ¿Llegaba la libertad total y absoluta? Pues la respuesta, como vamos a ver, tiene sus matices. El nombre oficial que se le daba era licencia absoluta. Y sobre el papel esto significaba el fin de todas las obligaciones. Después de casi un cuarto de siglo, el ciudadano por fin quedaba liberado de su vínculo con el ejército. Ya podía considerarse un civil sin ninguna atadura. Pero claro, siempre hay un pero. Y aquí está el detalle clave. Esa libertad, que llamaban absoluta, pues no lo era tanto. El propio reglamento decía que el gobierno podía suspenderla en caso de guerra o circunstancias extraordinarias. O sea que, incluso al final del todo, la libertad definitiva era condicional. Dependía, en última instancia, de la voluntad del Estado. Y para terminar, quiero que nos fijemos en esta página. Está en blanco. Estaba pensada para anotar servicios especiales, campañas, heridas, acciones brillantes. Para la inmensa mayoría, esta página se quedó así, vacía. Un testimonio silencioso de 24 años de vida civil, sí, pero bajo una vigilancia militar constante. Para otros quizá se llenó de historias. Sea como sea, esta página simboliza el peso enorme y la incertidumbre brutal que contenía este pequeño librito. Y con esto llegamos a la reflexión final. Después de ver cómo condicionó cada aspecto de la vida durante 24 años, la pregunta casi sale sola. ¿Era esta cartilla un simple registro de lo que ya habías hecho, de tu pasado, o era, en realidad, un contrato que te ataba y definía todo tu futuro?